Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema que ha causado atención en las últimas 72 horas y fue anunciado el viernes por el presidente Donald Trump en la entrevista que tuvimos en Radio Centro y que anoche pusimos como reprise. La trascendencia de ese encuentro, aunque haya sido reservado y privado, es demasiado grande como para dejarlo en manos de la especulación, no tratar de interpretar sus proyecciones y especialmente su significado, pues mientras él se acercaba a Trump, este fin de semana su rival, la señora Luisa González, se acercaba a Issa, Leonidas Issa, con el agravante de que no fue a firmar un acuerdo de 25 puntos que le significaría $2,000 millones menos al Ecuador o someterse a que quemen Quito otra vez si el gobierno eventualmente de la señora González, si gana, no cumple los 25 puntos. Solo por allí ya se entienden las diferencias, ¿verdad? Exploremos un poco más en este reportaje de Coavisa. El encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida quedó registrado en una sola foto, publicada por Noboa cerca de las 8 de la noche del sábado. Una hora después, su esposa, Lavinia Balbonesi, compartió otra imagen con Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud del gobierno de Trump. Hubo insistentes pedidos de información a la Secretaría de Comunicación sobre lo ocurrido en la reunión, pero no hubo respuesta. A CNN, la SECOM le dijo que el encuentro fue de carácter amistoso y privado y que durante la semana se dará más detalles. Más temprano, Daniel Noboa asistió a un conversatorio con la comunidad migrante de ecuatorianos en Miami. Ahí habló del resultado de los últimos acercamientos con Estados Unidos. Logramos sacar al Ecuador de la lista de prioridad de deportación. El presidente dijo que necesita la ayuda de Estados Unidos en temas de seguridad. Lo que sí les dijimos es que necesitamos ayuda y apoyo en la lucha contra el crimen, porque el narcotráfico y el narcoterrorismo, porque ya evolucionó a un narcoterrorismo, es un problema transnacional. Según el decreto 586, la visita de Daniel Noboa a Estados Unidos concluía ayer. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Después del rápido resumen de Joel Vanegas de Coavisa que vimos hace pocos instantes, vamos a reparar una serie de reportes que prueban que sí se sabe para qué era la cita. Otra cosa es que no se han entrado en detalles específicos de lo abordado en cada uno de los temas y todavía tampoco de lo acordado. Ha sido una decisión de la SECOM que no comparto, pero entiendo debe tener alguna lógica. Recién informar aquello mañana. Seguramente pues la cita fue reservada y no una visita de Estado u otras consideraciones. Nada peor que retener información para alentar la especulación, como la absurda que se ha producido en estas últimas horas. Desde un imbécil que dijo que estaban en un restaurante y no en Mar-a-Lago, por su típica amargura y su especialidad en comparar platos llenos a platos vacíos, hasta peligrosas conjeturas respecto a que esa cita le costó $164,000 a una empresa de lobbying contratada por el Ecuador, que hace lobbying básicamente para senadores y cuyo contrato, si ese es el precio, es un regalo con relación al robo de $4 millones y más del correísmo. Cuando estaba la señora embajadora allá, que ahora habla de ciudades modernas en el país y de quien todo el mundo se ha olvidado. Bueno, para llenar ese vacío este programa, ustedes verán la entrevista de Noboa sobre ese tema con la BBC de Londres
la conversación con la CNN muy fugaz del ministro de Defensa, lo que nos dijo en Radio Centro, lo que aportó en otras declaraciones respecto a qué se propuso y qué lleva adelante esta visita. Para la interpretación y valoración de la misma tendremos a el internacionalista Carlos Estarellas, a la politóloga Estefanía Luzuriaga y desde Quito al ex canciller Juan Carlos Holguín. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estefanía Luzuriaga, quien vuelve a los tiempos y me dijo, ¿por qué no me invitan? Es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política y estudiante de doctorado de Ciencias Sociales, docente investigadora de la Universidad Casagrande, directora del Grupo de Investigación Comunicación Política, LATAM, y directora ejecutiva de la Fundación Asesores de Desarrollo Social, ADES. Los múltiples títulos y trayectoria del doctor Carlos Estarellas me agotarían el programa, así que los voy a omitir, perdón. Muchas Disculpe gracias. usted. Muy gentil, muchas gracias. y la trayectoria, aunque mucho más joven, de Juan Carlos Holguín, también ex canciller, que nos acompaña desde Quito, articulista de Expreso. Estefanía, su primer approach de los elementos de juicio de que disponemos, antes de que veamos otros del programa, de esta cita Trump-Noboa. Yo creo que en principio nos da cuenta de dos cosas. Por un lado, el presidente Daniel Noboa entiende la lógica de relacionarse de Estados Unidos con Trump en la cabeza, una lógica más bilateral que multilateral, y responde con esta visita a tratar de conseguir y construir algo desde ahí. Y por otro lado también la aceptación de este espacio da luces de la corriente que conversamos en otro programa con usted mismo, que se va generando en algunas partes de América Latina y de Europa, ¿no? Una corriente de centro derecha más apegada al libertarismo. Doctor Carlos Estarellas, su visión de este primer encuentro. Bueno, hay que señalar las cosas cuando son buenas. Me llama la atención que quieran atacar tanto este encuentro. Existe una diplomacia que es la diplomacia, digamos, informal, y en Estados Unidos más aún. El presidente Bush jugaba tenis, ahora el presidente Trump juega al golf, el presidente Nixon tuvo diplomacia informal, Reagan lo hizo con Gorbachev. Entonces eso es normal y es positivo que se encuentren dos mandatarios. Yo no veo por qué tanto ataque si lo que se va a lograr es algo positivo para el Ecuador. ¿Es canciller Juan Carlos Holguín, su primera aproximación a este tema? Una visita muy positiva, concuerdo con lo que han mencionado Estefanía y Carlos. Es el tipo de diplomacia que aplica el presidente Trump, es una diplomacia distinta, una diplomacia mucho más personal, y creo que en ese efecto de poder conseguir los objetivos del Ecuador es un gran paso el haber estado, además, en uno de los lugares que representa la confianza, es como un segundo hogar, es como una nueva dependencia de la Casa Blanca, como se ha criticado, que es Mar-a-Lago. El que el presidente junto con su esposa sean recibidos en medio de una campaña política habla de un buen símbolo de las relaciones a futuro entre Ecuador y Estados Unidos. Prosigamos entonces, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera, también por Extreme TV Cable en Canal 15, de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, solo en Manaví señal abierta, allá es Canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9.
Y a esa hora, a través de esas cableras, nos ven aproximadamente 40.000 hogares. Carlos. 7.000 personas más se incorporan en diversas radios, como 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K, desde Puerto Viejo para todo Manabí, 89.3 FM también en la bonita del centro del país, Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para revisar la cita Noboa-Trump, veremos que en la entrevista de Radio Centro que pusimos anoche, el presidente Daniel Noboa ya anticipó algunos de los logros de la administración FAN y otros de los planteamientos que él haría. Trump. Pasémonos en evidencia, ¿ok? Primero, manteniendo una pausa de programas de cooperación en la gran mayoría de los países del mundo, a nosotros ya nos desbloquearon 8 de nuevo. Somos uno de los países que están iniciando a tener de nuevo cooperación con los Estados Unidos. Punto 1. 2, en la lista de prioridades de deportación, el Ecuador no está ahí. Eso es por una buena relación que hemos tenido con ellos y un pedido que dice, no, o sea, a mis migrantes no los puedes tratar como animales. Nosotros estamos comparando, nosotros estamos haciendo las cosas bien, nosotros estamos trabajando en seguridad, nosotros estamos trabajando en una política también de dar empleo aquí para que no salga la gente del país. Entonces, por favor, mantengamos esas cosas así. También lo cumplieron. Y hoy, en la tarde, yo salgo para Estados Unidos para hablar sobre eso. Yo salgo para hablar con él personalmente sobre Donald Trump. Sí, claro. Es para hablar de temas migratorios en beneficio a nuestros migrantes, número 1. Número 2, cooperación también y un trato justo en comercio entre los dos lados. Entiendo sus políticas económicas, ellos tienen su soberanía, ellos sabrán qué hacen, pero también que sea justo con el Ecuador. Y también cooperación de seguridad. Y nosotros siempre hemos dicho y hemos solicitado incluso que en la lista de terroristas se incluya a los grupos armados que hay en el Ecuador. Rafael, ni muy alto ni muy bajo el retorno en el estudio, ¿ok? Lo voy a decir una sola vez. Segundo, tengo que dar una disculpa a Radio Centro por lo de ayer. En el anuncio que yo escribí para promover el programa no decía reprise. Decía Daniel Noboa, entrevista. Lo siento mucho, disculpe. Incluí el logotipo de la radio, a los compañeros de la radio y su participación en la radio. Pero hay un grupo de resentidos que han llamado a meter cizaña. Disculpen. Vamos a lo importante. Como ven, allí hay ya definiciones de qué ha logrado y qué quería. Lo sacaron de la lista de países a los que no se ayudan. Estamos fuera de las prioridades de deportar con los ecuatorianos. Habrán planteamientos de comercio justo sin especificar en qué sentido. Tenemos cooperación en seguridad. Hay la aspiración a que los grupos de crimen organizado acá sean considerados por los Estados Unidos terroristas también. En esa línea, ¿qué impresión le da a Estefanía estas primeras coincidencias? ¿Y hasta dónde deben ir? Porque es un comienzo, no podemos quedarnos contentos con eso. Yo creo que de alguna manera lo que se está buscando es que Ecuador salga bien librado de este giro que está dando Estados Unidos en su manejo geopolítico. Hay que entender que Trump vino a hacer un terremoto en el manejo de la geopolítica global, porque podríamos sentarnos aquí a hablar de qué ha pasado con Oriente, qué ha pasado con Europa. Digamos, esto sería un tema para una conversación. Bien decir que no nos pase lo de Panamá, por ejemplo. Exactamente. Ya. Y aprovechar las oportunidades, porque en esa reestructuración claramente hay países que van a salir bien librados, que se van a volver aliados estratégicos, donde definitivamente Trump puede apalancar su presencia en la región. Y yo creo que un poco lo que se está buscando es eso. Juan Carlos Holguín, ¿cuál es su aporte a este nuevo criterio que hemos incluido sobre comercio,
seguridad, migración, entre otras cosas? Los acuerdos que se vienen presentando desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, continuados por el gobierno del presidente Lasso y ahora profundizados por el gobierno del presidente Noboa, son acuerdos que tienen que ser instrumentalizados poco a poco. Como menciona Estefanía, el punto de inflexión es esta victoria del presidente Donald Trump el año pasado, que marca un nuevo momento de la geopolítica liderada por Estados Unidos. Y creo que el Ecuador, en caso de que continúe el presidente Daniel Noboa en funciones, será uno de los grandes beneficiados, como lo analizamos en algún momento en este mismo programa. Tenemos la posibilidad real de que el Ecuador se convierta en un aliado, no solamente por la visión que tiene el presidente Trump, sino que la ventaja de tener a una persona como Marco Rubio como secretario de Estado, una persona que conoce perfectamente la problemática del Ecuador, que vino a nuestro país en el año 2023, me parece, y que se ha referido públicamente en innumerables ocasiones a los vínculos que ha tenido la política con estructuras criminales transnacionales relacionadas al expresidente Rafael Correa. Okay. También hay que entender que en esta elección del 13 de abril se juegan dos modelos respecto a la visión frente a Estados Unidos. Ha pasado desapercibido que hace apenas pocos meses, con un gobierno demócrata en funciones, con mucha injerencia de personajes como Guillem Long, que desde Washington critica de cierta manera, empieza a generar daño a su propio país, al país del que fue canciller, generando muchas malas informaciones con Washington, y fue en el gobierno demócrata donde se retiraron las visas al expresidente Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, por corrupción de gran escala. Entonces, lo que está en juego el 13 de abril es una visión bastante distinta de la relación bilateral con Estados Unidos. Me llamó la atención, doctor Estarellas, lo que se busca es que el Ecuador salga bien librado de esto. ¿Qué debemos hacer para salir bien librado, aunque hayan estas coincidencias iniciales? ¿Qué plantear para aprovechar al máximo? Yo le llamé convergencia, ahora le digo coincidencia, esta afinidad política y económica. Bueno, es la buena relación que tiene el presidente Noboa con el presidente Trump. Además, él tiene muy clara la película. Pero para concretarla en cosas como qué. Bueno, en cooperación y en luchar contra enemigos comunes. El narcotráfico es un delito que es de lesa humanidad. El terrorismo es un delito transnacional. Entonces, Noboa lo tiene muy claro. Y es verdad lo que señala el ex canciller Holguín, la política del Ecuador cambió después del Correato, donde perdimos las preferencias arancelarias, se expulsó una embajadora, con una política continua desde Moreno hasta la actualidad frente a la buena relación que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos y al Ecuador. Ok, luchar contra enemigos comunes. ¿En qué sentido? ¿Con qué involucramiento? ¿Hasta qué punto? Lo siguiente nos lleva a eso, María Clara. Y es precisamente un reportaje de la cadena CNN, una cadena noticiosa, que sigue una posición abiertamente anti-Trump. Reseñó de manera extensa, porque no es usual en ellos un reportaje de 5 minutos, las pretensiones del Ecuador, según ellos, con el gobierno de Estados Unidos. Voy a traducir lo que pueda, pero necesito más nivel en el retorno, si no, no entiendo nada. El presidente del Ecuador se reunió con el de Estados Unidos en Mar-a-Lago y tenemos un reporte oficial de eso. Lo que se conoce es que han planeado, la verdad, recibir a tropas de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Can you tell us about this apparent military alliance or preparation for it? Right. Well,
Well, it's an alliance, at least, Anderson, that President Noboa is hoping to strengthen when he meets with President Trump right here in South Florida tomorrow. I mean, the president from Ecuador just arriving here late tonight, and it's rather last minute, it's unannounced, but it's significant because it suggests that he is quite desperate to get U.S. help. And as you mentioned, we spent some time in Ecuador, more than 2 weeks on the ground, embedded with police and military. They are urgent in their request right now. It is a situation that is increasingly dire. They consider it. Vamos acá. Disculpe, no puedo traducir el reportaje completo si no tengo retorno interno. Alto, no puedo. No voy a seguir haciendo el esfuerzo 5 minutos y equivocarme porque algo sé de inglés. En resumen, este reportero fue enviado al Ecuador a hacer una cobertura especial de cómo combaten las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. En algún momento inclusive estuvo en un operativo con el ministro de Defensa, que por lo visto habla inglés, y le dijeron, no identificó qué fuente, que se mantenían reservas, que teníamos planes de recibir tropas de los Estados Unidos acá. Le mostraron inclusive planos de cómo se extendería un muelle naval en Manta de 150 metros dentro del mar, inclusive para que puedan acoderar naves de los Estados Unidos, y algunos otros planos de cómo adecuarían cuarteles para albergar a las tropas de los Estados Unidos en condiciones especiales. Tropas de los Estados Unidos. Bueno, CNN es marcadamente anti-Trump y puso mucho énfasis en ese aspecto sin que haya ninguna confirmación oficial, refiriéndose a una fuente reservada. Nadie en el Ecuador ha desmentido, sin embargo, ese reporte de CNN que les recomiendo ver. Está en el programa de su periodista insignia, que es Anderson Cooper, desde hace algunos años, que se llama Anderson Cooper 360. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las razones que dio hoy el presidente Daniel Noboa en su encuentro con los empresarios para precisamente no proporcionar más detalles de su cita privada con Donald Trump. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luis ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de proseguir, y mi sonrisa era por el suspiro de Estefanía Luzuriaga, viendo los avatares internos acá de producción del programa, quisiera hacer llegar mi solidaridad a todos los gestores de turismo en este país, a su esposa Helga y a sus hijos Mónica y Estefan, por la partida el sábado de Franz Moser, un ícono del impulso especialmente hotelero aquí. Franz nació en 1974, se fue y nos dejó a los 88 años. Fue el gran impulsor del Hotel Colón, cuando no se llamaba Hilton Colón y recién comenzaba en Quito, y quien convirtió al Hilton Colón en Guayaquil en la clase de hotel de lujo que es, con un servicio excepcional. Franz nos dispensó, especialmente a los periodistas, con una amistad franca que nos llenó de alegría y de conocimiento. Él estará mejor a donde ha decidido viajar ahora, aunque se ha quedado de verdad repartido entre nosotros.
porque quien muere no se acaba, simplemente se transforma. Y en los seres que lo amamos y lo apreciamos como nosotros, vive y queda para siempre. Gracias, Franz. Mucha fuerza, Helga, Stefan y Mónica. Retornando a la materia que nos convoca, OnePlus es el canal que reproduce este programa. Canal 14, el mismo número en las 3 cableras, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, un horario mucho más cómodo. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. María Clara. Ahora con el siguiente reportaje de Teleamazonas realizado por Belén Merizalde sobre la cita de hoy del presidente Noboa con 300 empresarios, se recoge el motivo porque no hay más precisiones hasta ahora de su encuentro. El presidente candidato Daniel Noboa retornó al país tras permanecer el fin de semana en Estados Unidos y mantuvo un encuentro de 2 horas con más de 300 empresarios. Rescatamos el espíritu positivo y democrático de este encuentro. En mayo nos enfrentaremos a un nuevo periodo y quienes sean nuestras autoridades tienen que estar empapados de lo que sucede en el ámbito empresarial. Durante la cita se refirió levemente al encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump y dijo que al no ser una reunión oficial, sino más bien un encuentro privado, no podía revelar con detalle los temas que trataron. Sin embargo, comentó que hubo una preocupación del gobierno norteamericano. El hecho de que uno de los candidatos o una de las candidatas haya reconocido al dictador Maduro es muy grave para los Estados Unidos. También explicó que se abordó el tema de seguridad, comercio y protección a migrantes. El sector empresarial califica como positiva esta reunión. Hay que estar en estos momentos cerca, está generando muchos lineamientos de nuevas formas de relacionarse a nivel mundial y creo que lo que más nos conviene es estar cerca y el presidente Noboa por suerte ha tenido esta invitación privada que creo que es importante. Más allá de este tema, los empresarios pudieron conocer algunas líneas y ofrecimientos del presidente candidato en materias que generan expectativa en su sector. Fue muy enfático en temas de seguridad, en temas de generación de empleo, en temas de dinamización de la economía, en temas de atracción a las inversiones. Ya concretamente en lo que a nosotros nos corresponde, que es el tema minero, el presidente Noboa enfatizó su respaldo a la promoción de una minería responsable y, claro, el gran reto que tiene hoy el Estado ecuatoriano, que es la lucha contra la extracción ilegal. El fortalecimiento de la dolarización recibió particular atención durante la reunión. El presidente Noboa es muy claro en cómo sostener y cómo defender la dolarización y eso obviamente genera mucha tranquilidad en el sector empresarial. Los empresarios esperan que el próximo gobierno genere seguridad ciudadana y jurídica, que atraiga inversión y que eso permita propiciar el empleo. Y sobre el mismo tema, días antes de su cita con Donald Trump, el presidente Daniel Noboa explicó a la BBC de Londres los alcances de esta buena relación con Estados Unidos y con el actual presidente. Donald Trump has recognized some cartels in Mexico Donald Trump ha reconocido algunas organizaciones y provenientes de Venezuela como terroristas. ¿Quiere que haga lo mismo con las bandas criminales del Ecuador? Sí, porque no considero que sean bandas de otro tipo, no deben ser descartadas. Hay grupos que tienen 14, 15 mil hombres y mujeres armados, extorsionaron, transportaron droga, tráfico de personas, tráfico de drogas, minería ilegal, por lo que es mucho más un grupo complejo, no es solo una pandilla normal. Estos son narcos internacionales, grupos terroristas que operan en varios países. Pelearía que consideraran a los lobos, por ejemplo, a los choneros, los tiguerones, como grupos terroristas. Quiero hablar de seguridad. En enero Ecuador vio un número récord de homicidios, 750 en un solo mes. En su enfoque de puño de hierro para abordar esto, militarizar las calles y las cárceles, ¿no funciona? Siempre hay violencia adicional y no es una coincidencia justo antes de unas elecciones. El crimen transnacional, si una política de seguridad transnacional
Así que creo que el problema principal recientemente es ese. Recientemente se ha anunciado que usted contrataría a Eric Prince para ayudar en una guerra contra el crimen. ¿Para qué traer mercenarios del Ecuador? Para ayudar a combatir pandillas violentas. ¿Son estas las fuerzas especiales que ha dicho que llegarán pronto? Él nos está aconsejando, tiene experiencia en esto, y estamos luchando una guerra no convencional, guerra de guerrillas urbanas no convencional. Él tiene la experiencia, así que le gustaría traer mercenarios. Los mercenarios son innecesarios. Se está hablando de ejércitos, fuerzas especiales europeas, estadounidenses, las fuerzas especiales brasileñas. Las fuerzas iniciales son bajas. Necesitamos tener más soldados para pelear esta guerra. Así que su mensaje para el resto del mundo, en cierto modo, es que les gustaría tener soldados de otros países para unirse a esta pelea. Sí, para ayudar en eso, porque esto es un problema transnacional. Se trata de un crimen transnacional y necesitamos ayuda internacional para luchar aquí. Bien, más o menos claro. Ahora sí, con esos elementos de juicio, empiezo primero por el ex canciller. ¿Qué sentido o explicación puede tener el excesivo hermetismo sobre esa cita si todo lo que hemos mostrado antes ha trascendido ya? Creo, Carlos, que lo que dice el presidente Noboa o ha dicho en la reunión con los empresarios es correcto, tiene sentido. Al tratarse de una conversación personal, sobre todo relacionada a una visita que hoy han aclarado no fue de carácter oficial, sino una invitación de índole más cercano. Los temas los iremos conociendo poco a poco, se vayan instrumentando en hechos. Me parece que también el presidente Noboa tiene una intuición política importante y en los siguientes días quizás dará a conocer hechos consumados. Es decir, efectivamente, de qué se trata ese acuerdo relacionado a la posibilidad de tener una operación conjunta en temas marítimos. Recordemos que ya hay un instrumento que fue negociado en el gobierno del presidente Lasso, que finalmente fue firmado o existió más bien una sentencia, una respuesta a la Corte Constitucional de la validez de su aplicación sin pasar por la Asamblea, para que exista una cooperación marítima con Estados Unidos para pelear contra las estructuras y las operaciones ilícitas. Creo que con esas herramientas, teniendo esa ventaja de tener la claridad por parte de dos gobiernos de lo que está sucediendo con las estructuras criminales, podremos ir teniendo quizás en los siguientes días antes del 13 de abril los hechos concretos de la conversación bilateral. Ok, menos mal usted recuerda, señor canciller, ex canciller, lo del acuerdo, lo que llegó Guillermo Lasso, porque eso hablaba, Estefanía, de interdicción marítima principalmente, de que eventualmente pudieran ingresar tropas para no combatir, a capacitar y apoyar y con un estatus diplomático, más lo que él aclara a la BBC de que mercenarios no quiere, de que está pensando en ejércitos de otros países. En esas circunstancias, ¿va bien enrumbada la cooperación internacional o estamos siendo demasiado cuidadosos, con pinzas, por el prejuicio que hay de que las bases, los yanquis, olvidándonos, por ejemplo, lo que tiene de cooperación cerca a Colombia? Bien, yo creo que hay dos temas a tratar ahí. El primero tiene que ver con la viabilidad, es decir, que efectivamente tiene que el proceso para que eso se pueda implementar, para que efectivamente tengas una base y que esa base tenga una función militar, debe tener algunos procesos normativos. Y por otro lado también tiene que ver con una tendencia incluso liderada por el mismo Trump, y es el aumento del gasto en seguridad a nivel mundial. Es decir, todos los países, por ejemplo, hablando de Europa en particular, han incrementado y tienen previsto incrementar la participación en el PIB de la inversión en seguridad. Entonces, seguramente estas conversaciones se den a la mano de qué va a poner Ecuador, porque al final del día esto es un negocio para Estados Unidos también, es el principal vendedor de armas. Eso quiere decir que todas las decisiones que se tomen van a tener que ser ganar, ganar. Usted sabe cómo es Trump, ganar, ganar. O sea, nosotros podemos prever lo que Ecuador necesite para la lucha interna, pero nosotros tenemos que ganar algo. Trump no lo va a hacer únicamente, en mi opinión, por un fin asistencialista. Visto así,
¿En qué puede ganar Trump escalando su cooperación con el Ecuador? ¿Qué nos puede pedir a cambio si comercialmente no tenemos ni de lejos la significación de México y Canadá, pero estratégicamente somos importantes? Sí, en primer lugar, fíjese usted que es el único presidente de los países de la región que tiene esa llegada con Trump. No lo tiene Colombia, no lo tiene Perú y no lo tienen los demás. Entonces eso es fundamental. ¿Qué puede? También. Milei sí. Milei es un caso especial. Correcto. Porque tienen una misma ideología, viene desde antes de la campaña, pero los otros estados no. ¿Qué puede ganar Trump? Afianzarse en un país latinoamericano cuando se le cierran las puertas en otros lados. Está muy complicado con la Unión Europea, con China, con Japón. Esta es una oportunidad también para Trump de tener un país latinoamericano allegado a él o colaborando con él. A pesar de nuestra poca significación en el mundo internacional. Sí, a pesar de ello, pero nosotros somos socios naturales de los Estados Unidos. Fíjese usted que el consulado americano en Guayaquil está desde antes de que se constituya el Estado del Ecuador. Somos socios naturales, entonces es también una posibilidad para Trump de decir que está colaborando con América Latina cuando está siendo atacado por el asunto de los venezolanos, por las deportaciones masivas. Esto vendría a ser también una oportunidad para él. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, un fragmento de lo que el presidente Daniel Noboa dijo el fin de semana en Doral, Miami, para explicar su sentimiento por esa comunidad. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luisa ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. Con esta región de Estados Unidos. Si no atendemos a la juventud en el Ecuador ahora, vamos a tener más violencia, vamos a tener un descalabro del seguro social y vamos a tener muchísimos otros problemas. Mi historia personal tiene mucho que ver también con migración. Yo nací en una época en que mi padre trabajaba en finanzas, mi madre inclusive estaba haciendo su residencia como médico aquí en Miami. Yo nací en el Miami Children's Hospital a unos kilómetros de aquí, no muy lejos. Entonces hay una conexión especial con Miami. Y de acuerdo a la nueva constitución, puedo ser presidente de la República. Aquí está el vivo ejemplo. Porque el ser hijo de padre y madre ecuatoriano, independiente en cualquier parte del mundo que hayas nacido, es considerado ecuatoriano de nacimiento. Eso va acorde a la realidad de muchos ecuatorianos que han tenido que salir. Estefanía, en recientes declaraciones, Luisa González ha dicho que a ella no le preocupan afinidades o cercanías como estas, que ella va a hacer muchas cosas igual que Donald Trump, que ella va a deportar igual que Donald Trump, en el caso de los venezolanos que mandará de vuelta a su país, y que ella planea tener una relación y un acuerdo muy cercano con él. ¿Lo ve factible? Realmente es justamente unos fragmentos de su discurso que a mí me preocupan. Creo que primero no hay una base posible en términos de las miradas ideológicas de cada uno de ellos. Hay que entender que hay acuerdos que se pueden lograr que no necesariamente parten de tener los mismos principios políticos. Vemos, por ejemplo, el pragmatismo de Trump en el caso de Ucrania con Rusia. Claramente hay una diferencia marcadísima en la mirada ideológica de Putin y de Trump, pero hay un pragmatismo en términos de relaciones bilaterales que ha puesto a Trump en una situación de decir: voy a apoyar una paz que no necesariamente va a beneficiar desde algunas perspectivas a Ucrania, pero es la manera en la que vamos a llegar a la paz, que es el objetivo. Me parece que Luisa González y estos discursos que ella ha dicho se alejan muchísimo de ese componente pragmático que sí vemos en un presidente como Daniel Noboa, que ha sido capaz de sostener lo que, como decía hace un momento el ex canciller Holguín, se hizo en el gobierno de Lazo, pero que adicionalmente ha implementado en el país medidas pragmáticas en la lucha contra los grupos
grupos de delincuencia organizada. Ahora, no es eso ninguna complicación, porque con Sheinbaum, con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, Trump tiene iguales o seguramente mayores diferencias. Y ya ven qué bien han conciliado cosas. Sí, pero en el caso de Luisa González yo creo que ella no entiende el problema. Una gran cantidad de venezolanos que vinieron porque estaban huyendo. Hay una gran cantidad de venezolanos que son refugiados. A ellos no los puede expulsar porque el Estado ecuatoriano les ha concedido el refugio. Hay una gran cantidad de venezolanos que tienen visa, especialmente una visa que se llama la visa Birtet. Entonces no es de deportar por deportar. Ahora, la situación del Ecuador es muy complicada, no es la misma de los Estados Unidos para poner aviones, hacer esas deportaciones, y es simple y llanamente algo que quiso decir porque reconoció o va a reconocer, o ella, en el foro interno de ella, ha reconocido a Maduro como presidente cuando perdió las elecciones y es un tirano. Entonces habla por hablar. Además, si alguien trajo a los venezolanos aquí, producto de la Constitución, es el partido de ella. Hay una frase que dice, acciones borran pasiones, y esas acciones de ella son claras, ¿no? Todo esto es importante recordar, cuando estamos a punto de una decisión fundamental, que no se trata únicamente de escoger un presidente, sino de resolver sobre un destino. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche, la cita Noboa-Trump. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luis ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. Estoy agradecido con Mundo Ambienza por fomentar el deporte en todos los niños. Es algo muy bueno para que se distraigan en estas vacaciones y puedan aprender a nadar, aprender el deporte y aprender algo que es muy bueno. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Te van a operar del cerebro? Exige precisión, seguridad, exige neuronavegación. Operar sin esta tecnología es como viajar sin GPS, un riesgo innecesario. Con el neuronavegador, los neurocirujanos tienen un mapa en tiempo real del cerebro y la columna, asegurando cortes exactos y mínimas secuelas. Si vas a someterte a una cirugía neurológica, que sea con lo mejor. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Han sido 12 presidentes del Ecuador los que se han reunido con sus homólogos de Estados Unidos, 12. Uno antes de Carlos Julio Arosemena, que en este rato no recuerdo quién fue, ni con cuál contrapartida o contraparte de los Estados Unidos fue, pero entre los más recientes correspondientes a mi historia, Galo Plaza, por ejemplo, Carlos Julio Arosemena Monroy, León Febres Cordero, Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Guillermo Lazo, nunca Rafael Correa, recientemente el presidente Noboa. Ahora, más allá de seguridad, más allá de comercio, más allá de migración, más allá de ese aliado estratégico que usted cree que puede ser el Ecuador, si ya salimos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿qué podemos ofrecerle a los Estados Unidos o qué puede llegar a pedirnos o a comprometer los Estados Unidos en el panorama internacional?
Sí, solo comentarle que hasta ahora Galo Plaza era el ecuatoriano más distinguido o de mejor relación, pero yo creo que esta reunión de Noboa con Trump ha sido personal, que no estaba antes estipulada en todas esas reuniones que también usted ha señalado. ¿Sí sabe qué otro elemento ayuda? El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. La relación con Noboa. Y dice que Noboa se crió prácticamente en su casa en Nueva York. Y entiendo que Robert Kennedy es padrino del último hijo de Daniel Noboa, que es Santiago. Claro, esas relaciones personales son invalorables en diplomacia. Mantener esa relación es fundamental. Y obviamente no se han dicho los acuerdos, porque al ser diplomacia informal, o así sea diplomacia formal, eso se va gestando. No es cuestión de que a esos acuerdos vengan y se los señalen. Ahora, la influencia, hay una gran cantidad de ecuatorianos en los Estados Unidos. Alguien bromeando decía que la unidad ecuatoriana se ha hecho en Nueva York, porque hay ecuatorianos de la sierra, de la costa, de todos lados, y se sienten ecuatorianos. Y no dejan de tener razón. No, hay esa solidaridad. Entonces, sí es importante que el presidente del Ecuador tenga una buena relación en los Estados Unidos y también para los Estados Unidos con ese ataque que se hace a Trump. Hay mucho periódico que dice que ataca a Latinoamérica. Bueno, esto es lo contrario al recibirlo al presidente de Ecuador. Sí. Justamente eso quería acotar. Cuando analizábamos en este espacio que Trump había ganado la presidencia, hablábamos de que un voto que logró conquistar fue el voto de los hombres latinos de Estados Unidos. Y cuando esa tendencia se empezó a mostrar justamente en la Florida, donde se encontró el presidente Daniel Noboa con el presidente Trump, se pensó que era algo del Estado. Y luego vimos cómo esa tendencia se sostuvo. Y vimos que también ocurría en las mujeres. El 40% de las mujeres latinas, digamos, americanas latinas, votaron por Trump. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que suena conveniente para dos candidatos, para dos presidentes y uno candidato a presidente, que necesitan resignificar su discurso. Es decir, Trump logró lo que Noboa necesita lograr, y es que el Partido Republicano sea capaz de resignificar en un discurso republicano, que ahora se habla del discurso trumpista, que inclusive ha abarcado a todo el Partido Republicano, las necesidades de esas poblaciones. Eso es lo que necesita también Daniel Noboa, resignificar esos dolores, esos componentes ideológicos que por 10 años fueron del correísmo en un discurso, en este caso novoísta, si fuera el caso, ¿no? María Clara Triviño. Cuando volvamos ya en el bloque final, mis preguntas para nuestros panelistas invitados esta noche, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Noboa buscó demostrar su cercanía con Trump, mientras Luis ha confirmado que reconocerá al gobierno de Maduro, ganador de elecciones con fraude. Ahora toca a los votantes escoger entre dos opciones: acercarse al progreso o someterse a la tiranía. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia. Un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa que concluye con el rito que estableció aquí desde hace rato María Clara Triviño Martínez. De lo que recuerdo tiene algunas preguntas para variar, muy provocativas y otras muy maliciosas, tras lo cual le voy a pedir un par de precisiones a mis invitados. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados. Vamos a comenzar con la doctora Luz Uriaga. La primera pregunta para usted. El votante ecuatoriano... por cierto, deben de ser respondidas en términos de sí o no, antes de comenzar. El votante ecuatoriano, que puede ser decisivo en estas elecciones, ¿corresponderá a la importancia de una relación convergente con los Estados Unidos, sí o no? No. La segunda, ¿un aliado estratégico como los Estados Unidos puede contribuir a la disminución de la inseguridad en el Ecuador, sí o no? Sí. La tercera y última, perfecto, gracias. Ahora las preguntas corresponden para el doctor Estarellas. La primera, el hecho de que los Estados Unidos aún no nombre a su nuevo embajador tras anunciar la salida del actual, ¿significa que estará esto sujeto a quien gane las elecciones, sí o no? No. La segunda, ¿se justifica el misterio y la especulación en torno a la reunión privada de los dos presidentes de Ecuador y Estados Unidos, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree usted que Luisa González, en el evento de que gane, desistiría de reconocer el régimen de Maduro para llevarse mejor con el gobierno de Donald Trump, sí o no? Muchas gracias, Carlos. 30 segundos. Sí, claro. Dar como dije, muy sugestivas. ¿Cómo es eso de que usted cree que el votante ecuatoriano no corresponderá con su voto la importancia o trascendencia que tiene esta cita Trump-Noboa o de llevarse bien con esa superpotencia? Creo que el votante que lo corresponde ya es un votante que ha venido votando consistentemente por la opción de Daniel Noboa o candidatos de la misma tendencia. Creo que a los analistas nos gusta pensar que el votante tiene unas características de formación política que no necesariamente se dan. Hay un deber ser que necesita la cosa pública darle a los ciudadanos, que es justamente esos espacios para generar esa formación, pero en este momento no va a ser decisivo. Lo que sí creo es que la candidata Luisa González, si tiene, la pregunta que me hacían, ese rechazo, ese sentimiento anti-yanqui, tampoco es así, porque lo que sí sabe el ecuatoriano es que tiene familia, primos, amigos, vecinos que han migrado, y Estados Unidos se convierte entonces en el imaginario colectivo en un aspiracional deseable. Lo otro, le preguntaba a María Clara una cosa que a mí también me intriga. ¿Cómo entender que los Estados Unidos anunciaron hace casi 2 semanas que salía su embajador aquí, que apenas tiene menos de un año, y no hacen lo que se acostumbra, anunciar a quién será el relevo, lo cual va, según la malicia que decía de la pregunta, apuntando a que nombrarán según gane la una o la otra? Y lo más grave ahí es que ellos creen que Luisa González tiene una seria posibilidad de ganar. Son procesos diplomáticos. El haber, cambiado al embajador es producto de que Estados Unidos le está dando importancia, quizás es alguien amigo personal de Trump o una persona que quiere poner en el Ecuador. Ahora, existen en diplomacia tiempos y eso demora. Quizás por eso se demora el nuevo embajador. No creo que, incida el uno o el otro, porque las relaciones son entre estados, no entre gobiernos. Doctor Carlos Estarellas, doctora Estefanía Luz Uriaga, ex canciller Juan Carlos Holguín, gracias por acompañarnos en esta hora para un ejercicio indispensable. Una primera disección de la cita Trump-Noboa, que seguramente podrá ser mucho más específica mañana, cuando la Secretaría de Comunicación decida que tiene que dar más detalles de lo que ha trascendido bastante, pero no suficiente. Al margen de esa política informativa con la cual yo discrepo cada vez más, aunque comprendo
cada vez mejor. Lo vital en este encuentro es lo que a lo largo del programa hemos venido afirmando y en otras ocasiones también. Hay una gran diferencia entre un presidente que se aproxima a un demócrata que ganó democráticamente las elecciones en la superpotencia todavía más importante del mundo, nuestro socio comercial natural y aliado estratégico de siempre, y una candidata que planea, si gana la presidencia de la República, reconocer a un tirano corrupto como Maduro con el pretexto de que va a deportar venezolanos como Trump deporta ecuatorianos, lo cual de paso en el caso de los nuestros no está entre las prioridades de los Estados Unidos. Más lo que acaba de decir Estefanía, en el imaginario de los ecuatorianos, por la gran cantidad de compatriotas que viven allá y desde allá proveen remesas para acá, si tuvieran que emigrar, es Estados Unidos, no la Venezuela de Maduro. Nunca lo olviden al momento de votar el 13 de abril. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, estaremos aquí tratando temas trascendentales para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Era A Su Manera. Llegó gracias al auspicio. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.